Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros nos hemos reunido un grupo de médicos de todas las especialidades para tratar de hacer educación y prevención en salud, para tratar de contarles a ustedes de una manera muy didáctica lo que ustedes nos cuentan en las historias clínicas, y no únicamente en nuestros consultorios, sino en la calle y en todas partes, porque infortunadamente algunas personas delegan el proceso de la salud a una consulta del andén, de la calle, o lo que es peor, sus enfermedades a la tía, al vecino, a la abuelita, a la tienda naturista, a la droguería y demás. Y finalmente somos nosotros los médicos los que muchas veces tenemos que tratar las complicaciones en los hospitales y en las clínicas, y a eso es lo que no queremos llegar. Por eso yo quiero que todos ustedes estén muy atentos a este programa que tiene que ver con esas preguntas que ustedes nos hacen a diario y que muchas veces nosotros las vemos como procesos de automedicación. Está con nosotros la doctora Dafna Rodríguez, y con la doctora que hace parte del grupo de médicos de nuestro parque médico. Quiero compartir una pregunta que muchas veces ustedes nos hacen, y quiero empezar con ella este programa porque ella ha desarrollado su práctica médica a nivel de hospitales, y esto es muy importante porque ella, que está metida dentro de un hospital manejando un servicio hospitalario, pues con toda seguridad, con angustia, tendrá que atender pacientes complicados innecesariamente. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Dafna, nombre difícil. Y yo le voy a hacer una pregunta que seguramente a usted le han hecho muchas veces, y tal vez ni siquiera en consulta. El famoso cólico. La gente dice, sufro de cólicos. Me preguntaban hoy Juan Manuel Morales en un programa de radio que habláramos sobre los cólicos abdominales, pero es un tema bien difícil. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, realmente el cólico abdominal abarca un sinnúmero de patologías. La causa del dolor abdominal es de gran amplitud, generalmente, y las más comunes son las gastrointestinales, o sea, por causas del estómago, de los intestinos, ya sea el delgado o el colon. Pero también hay que recordar que hay enfermedades importantes que no necesariamente tienen un origen gastrointestinal, y el dolor abdominal puede ser ginecológico, puede ser inclusive por daños cardíacos que producen isquemias mesentéricas, o un infarto puede presentarse como un dolor en la boca del estómago que llaman a la gente. Entonces realmente el dolor abdominal es una causa muy común de buscar pues a un médico, y muy común de que se tomen cualquier cosa pues en la calle, sin tener claridad de cuál es la causa y sin tener claridad de las posibles complicaciones que sean inherentes a esas causas. Hay cosas muy normalitas que son funcionales, que son del colon, pues que es tan común, pero ese mismo cólico puede ser una apendicitis que se complica, que no se diagnostica a tiempo y que constituiría una urgencia quirúrgica como tal. Entonces realmente el dolor abdominal es algo a estudiar, a aclarar primero que nada las causas, y de acuerdo a eso definir un manejo muy claro una vez uno haya descartado lo urgente, ¿cierto? Que sería pues en este caso las cosas quirúrgicas generalmente. Las otras causas que fuera las gastrointestinales que se ven mucho en el ámbito hospitalario es las complicaciones ginecológicas en mujeres jóvenes, los quistes torcidos de ovario, los embarazos ectópicos, este tipo de patologías que también constituyen unas causas que son quirúrgicas urgentes. Entonces hay que tener mucha claridad que no se puede tomar analgésicos así a la ligera. El dolor abdominal manejado con analgesia sin saber la causa se produce lo que llama enmascarar un cuadro, o sea, se te quitó el dolor y lo que nos estaba avisando el dolor era que la cosa se estaba complicando. Si uno quita el dolor, el paciente se queda tranquilo, ¿cierto? Y reaparece el dolor es cuando ya hay una irritación, unas complicaciones que pueden llegar hasta la muerte. Entonces, pues es muy importante aclarar eso. Muchas veces a ustedes que trabajan tanto en hospitales son criticados porque van a la consulta hospitalaria. No, es que yo fui donde la doctora y me dejó tirada una camilla y me puso suero, y eso fue todo lo que me hicieron, y ni comida me dieron, y estoy aguantando hambre a punta de suero. Expliquémosle a la gente por qué, la razón.
Bueno, ahí hay varias cosas. La primera, si uno está sospechando una causa que vaya a ser un abdomen agudo, o sea, una cosa que requiera cirugía para manejarla, tiene primero que nada que poner en quietud absoluta ese intestino. Solamente se hidrata y no se pone necesariamente analgesia, por lo que les acabo de explicar. Si yo te quito el dolor, lo que nos explica y lo que nos da como una guía en qué tan urgente se va volviendo la cosa es el dolor mismo. Y una cosa que se llaman los signos de irritación peritoneal, que si yo quito el dolor no los voy a ver tan claramente, y son las apéndices que se perforan, que se producen peritonitis y el resto de complicaciones. La dejada de la comidita es porque hay que poner en quietud ese intestino y mirar qué sucede, hidratándolo para que la persona no se descompense en otros aspectos, pero esa es la razón, no enmascarar el cuadro y no de pronto equivocarnos quitando el dolor. Pero entonces la persona llega a la consulta y le dice, doctora, es que yo me fui para una droguería y el farmacéutico me mandó Buscapina y al otro le mandó Iosina, sin un estudio, sin un diagnóstico. Ese es el alto riesgo de no tener una causa clara del dolor abdominal y de llevarse a complicaciones. Puede, y yo no voy a negarlo, en un número alto de pacientes, los dolores abdominales son por patologías muy benignas y generalmente funcionales, tipo síndrome de colon irritable, que cada vez se hace más famoso, o las gastritis, o ese tipo de cosas. Pero también, por ejemplo, el síndrome de colon irritable por debajo puede tener un sinnúmero de inflamaciones y de cosas que con el tiempo se pueden llegar a complicar. Y pues manejándolo solamente con buscapina, eso quita el síntoma, pero no estamos haciendo nada por la causa de ese dolor, ¿cierto? Entonces realmente es mejor evitar pues como ese tipo de tratamientos sin tener una clara causa de lo que me está pasando y evitar pues las complicaciones de las que ya hablamos. Y en ese orden de ideas, ante un dolor, entonces es mejor dejar descansar el cuerpo, allá quienes tengan ese dolor, hacer un ayuno y dejar quieto el organismo. Como uno siempre pensar en lo más común, lo que les decía ahorita, lo funcional, entonces pues tratar de mantener un ayuno, una dietica suave, pensar en que de pronto sea por una comida copiosa o por algo de pronto irritante, pero en ningún momento tomar medicamentos sin tener claridad de la causa. Eso pues sí es, yo creo que el mensaje más importante en este momento. Uno puede hacerse pues como cositas caseras y esperar como un poquito. Y en caso de que el dolor persista, es necesario consultar a un personal médico idóneo, no farmacéuta, una persona que tenga las condiciones académicas de hacer un diagnóstico de la causa del dolor abdominal y de acuerdo a eso definir si se puede o no poner analgésicos o el resto de medicamentos ya que cada uno considere, si les gusta pues la medicina alternativa o si les gusta la terapia alopática, no hay problema, pero tener una claridad de la causa primero, antes de empezar pues como un tratamiento sin claridad. Y esta es la opinión de una médica que trabaja en un hospital, que le toca manejar volúmenes de personas, pero que con angustia ve cómo muchos pacientes, por estar automedicados, enmascaran un proceso que termina en una complicación y que se pudo haber evitado si hubieran tenido un proceso de consulta adecuado. A la doctora Dafna Rodríguez Valois, muchas gracias por estar con nosotros en este concepto importante con el tema del cólico abdominal. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, de quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable, sin estrés. Es preocupante ver cómo estamos viendo cada día comercialmente ofreciendo cosas
para ciertas enfermedades. Entonces sacan un producto a nivel nacional, entonces dice, para el severo dolor de cabeza, pero ahí no dicen para cuál. Para el cólico abdominal, pero ahí no dicen tampoco para cuál. Y entonces es estómago, páncreas, vaso, colon descendente, riñón, uréteres, que es el tubito que comunica del riñón a la vejiga, la próstata, el colon, en la mujer los ovarios, el útero, y para el otro lado otra vez el colon y el ascendente y otro riñón y la vesícula y el hígado. Y después también están partes importantes de cada órgano, como las tapitas que tiene de entrada el estómago, que es el cardias, y el otro es el pílore, y está el diafragma. Y todo eso está envuelto en una cosa que se llama peritoneo, el epiplón, donde están los ganglios. Entonces hay una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el dolor. Entonces está el doctor Germán Ruiz también con nosotros acá, y yo quiero que todos escuchen conceptos diferentes médicos del tema. Es que tengo cólico, mándenme algo para el cólico, y tanto proceso que hay referente al cólico que terminan muchos pacientes con colostomías, que es que tienen que dar del cuerpo con una bolsita por un lado, porque hubo que hacerles una cirugía y quitarles un pedazo de intestino porque se perforó, porque eran divertículos, o eran unos pólipos, eran unas hemorroides. Es decir, hay tantas cosas que dan los famosos cólicos que es muy importante que entiendan ustedes el peligro de la automedicación. Doctor Germán Ruiz Bolívar. Gracias, doctor Jorge Enrique. Sí, el dolor abdominal es una cosa difícil de evaluar, y en las escuelas de medicina se ha dicho que es la tumba del internista, la tumba del cirujano, porque un dolor abdominal sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Entonces, importante para los televidentes es no medicar, es lo primero que debemos hacer, no medicar un dolor abdominal. Eso que llamamos el dolor cólico, como puede ser una pequeña indisposición, puede ser el inicio de un proceso quirúrgico que se está gestando allí en el abdomen. En el abdomen tenemos multiplicidad de órganos. Está dividido por cuadrantes, cuadrante superior, al lado derecho, al lado izquierdo, en la parte inferior, y dependiendo del sexo. En los hombres tenemos la parte inguinal, las hernias inguinales, testículos, la parte genital, la próstata. En las mujeres la parte uterina, la parte de los ovarios, que todo esto puede estar dando síntomas a nivel abdominal. El hecho de que sea un dolor bajo o un dolor alto nos indica y nos hace sospechar de esas estructuras que pueden estar alteradas, pero no significa de que las otras a distancia no nos estén generando un dolor. Entonces hablamos del dolor irradiado. Muchas veces esa apendicitis inicial, que es el apéndice, está en el lado derecho, en la parte baja, como en la parte inguinal, puede dar dolor al lado contrario. Entonces en medicina hablamos de la apendicitis del lado izquierdo, que a veces es muy raro que se presente, pero a veces hay dolor de ese lado y ser una apendicitis. Entonces, para efectos prácticos, no medicar un dolor abdominal. Muchas mamás, inclusive desde temprana edad, empiezan con este tema de los niños y de los diagnósticos, digamos, sospechosos, pero que llegan a la automedicación. Entonces la mamá dice, el niño está descuajado. La otra dice, no, es que el niño tiene parásitos. Y ahorita hacíamos un recorrido de todas las causas de dolor, y muchas personas pueden llegar con un intestino perforado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuántos pacientes lo están presentando por parasitismos? Y estamos llenos de parásitos. Y entonces vuelvo y repito, sale un comercial diciendo, para el cólico abdominal, tome Buscapina o tome X producto. Pero ahí en el comercial dijeron, ¿para qué tipo de dolor? Estamos llevando a un paciente involuntariamente con una mala información a que llegue a una complicación. Y esto lo hacemos más como una crítica constructiva, porque tanto para los servicios de salud, para el gobierno, para las EPS, para todo el mundo va a ser mucho más costoso, y ni qué decir el componente emocional y familiar de una persona que llegue con un cuadro clínico que lo ponga al borde de la muerte, porque en la farmacia me mandaron unas pasticas para el cólico, o en la tienda naturista, o el vecino, o el amigo.
Es que uno hacer un ensayo como lo hicimos nosotros de un dolor de cintura que tuvimos a una persona que sabíamos que era ya estudiada, y le dijimos, vaya, pregunte y vuelva entre 8 días a ver qué le dice la gente. Y en 8 días llega con 83 fórmulas diferentes de la tía, del vecino, del que le lava el carro, del amigo, porque es que en medicina tan raro, todo el mundo sabe, todo el mundo pone, todo el mundo quita, pero no saben un diagnóstico real. Correcto, claro, estamos enmascarando síntomas y el perjudicado es el paciente. Eso es lo que llamamos en medicina enfriar los procesos. Entonces, por ejemplo, una vesícula, cuando ya hay un diagnóstico, los cirujanos en urgencias, y estamos rotábamos con ellos, nos decían, enfríen la vesícula, pero porque ellos sabían que era una vesícula, ya había cálculos, estaba inflamada, y para darle tiempito a preparar el paciente a cirugía. Pero es cuando tenemos un diagnóstico claro. Entonces, esa multiplicidad o por la sospecha de algo, dar medicamentos es muy grave. Doctor Germán Ruiz Bolívar, muchas gracias a usted por estar con nosotros, y quiero oír conceptos de otros médicos para compartirlos con todos ustedes y entiendan lo peligroso que es ese diagnóstico que la gente dice, es que tengo un cólico. Vamos a ver con qué me lo quito. Después de este corte comerciales, ya regresamos. Es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él, alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz, de Medicamentos Dr. Rojas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo de salud del Dr. Rojas Cerca Tu Salud. Vamos a hacer atención el próximo viernes y sábado en el municipio de Tuluá, Centro Comercial Los Cristales. Las citas se solicitan en la tienda naturista Vida Plena. Y como no quiero que este programa lo vean direccionado a la persona de Jorge Enrique Rojas, yo siempre invito más médicos, como lo hago en la consulta. Yo trato de ver los pacientes con más médicos, porque entiendo y tengo claro que 6 ojos ven más que 2. Y así yo quiero que ustedes escuchen el concepto de otros profesionales con su experiencia clínica y médica, para que hablemos de este tema que la gente lo ve muy, muy jocoso. Como el que dice, es que yo voy del cuerpo cada 5 días, y lo dice casi que riéndose. El otro dice, no, yo tengo cólicos y abdominales, y entonces empieza el proceso de la automedicación. El doctor Fernando Calvo escuchaba hoy el programa que hacíamos en radio, y por eso yo quiero que él también comparta toda esa experiencia médica con este síntoma que para algunos es muy sencillo. Sí, yo esta mañana, buenas tardes, televidentes. Esta mañana estuve escuchando el programa del doctor Rojas y me impactó, porque una de las patologías más comunes y más frecuentes que nosotros vemos es precisamente el dolor abdominal. Y me impactó tanto porque yo en estos días precisamente estaba leyendo un artículo y traigo unos datos súper interesantes para que ustedes miren el problema que se puede generar cuando nosotros hacemos un uso inadecuado de medicamentos o no hacemos la consulta médica, como decía el doctor Rojas. Ustedes han oído hablar ya de que se habla de el cerebro periférico, un segundo cerebro, ¿cierto? Nosotros no tenemos un solo cerebro, tenemos 2 cerebros. El de acá, que es el que nos permite pensar, y el otro que nos permite pensar, que es el cerebro de abajo, que es el cerebro intestinal. Y eso es tan cierto porque neurológicamente, cuando se forma el feto y empieza el proceso de formación,
los dos cerebros se inician a partir de un tejido nervioso que se llama cresta neural, y la cresta neural crece hacia arriba y crece hacia abajo, originando los dos cerebros. Origina el cerebro a nivel cerebral como tal y el cerebro intestinal. Y si nosotros vemos fotos del tejido cerebral y nosotros vemos el intestino en una foto, porque ustedes pueden hacer el ensayo y mirar y averiguar sobre el segundo cerebro, la estructura de nuestro cerebro es exactamente igual al intestino. Tiene las circunvoluciones, tiene los lóbulos, o sea, es exactamente igual. Y de acuerdo a ese dato, imagínense ustedes que nosotros tenemos en el cerebro, en ese cerebro intestinal son 7 metros de cerebro intestinal, o sea, es mucho más grande que el mismo cerebro que nosotros tenemos arriba. Y si nosotros ese cerebro intestinal lo extendiéramos y lo abriéramos en cada una de las capas que él se forma, eso ocuparía como 3 o 4 canchas de fútbol, así más o menos es el tamaño de ese cerebro intestinal que nosotros tenemos. Pero si lo medimos por longitud, la longitud de ese cerebro es de 7 metros, de los cuales 30 centímetros corresponderían al duodeno, 5 metros serían el intestino delgado y 1.5 serían el intestino grueso. Y ahorita viene la parte importante de este cerebro. Imagínense que nosotros en el cerebro intestinal producimos mucho más serotonina que la que produce el mismo cerebro. Acuérdense que la serotonina es una sustancia fundamental para la formación a nivel del tejido cerebral y para la información y para todos los cuadros que se generan a nivel cerebral. El intestino produce el 90% de la serotonina de nuestro organismo y el otro se produce a nivel de cerebro. Fuera de eso, en el intestino se produce acetilcolina, se produce óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo y la que nosotros hablábamos de la serotonina. Y hay un dato bien interesante para que ustedes miren lo importante del aparato digestivo. Imagínense que ustedes durante su vida, más o menos se ha calculado que por ese cerebro intestinal y por ese intestino pasan más de 30 toneladas de alimentos durante la vida de un paciente de 70 años. Hagan ustedes la cuenta de 30 toneladas de alimento que el organismo tiene que digerir, tiene que procesar, tiene que elaborar. O sea, ¿qué máquina, qué aparato, qué equipo, qué sistema en el mundo puede hacer eso? Nadie. O sea, el cerebro y el sistema intestinal es algo impresionante. Fuera de eso, pasamos durante ese tiempo de vida 50.000 litros de líquido. Eso es lo que más o menos elabora y lo que más o menos procesa ese cerebro intestinal. Entonces imagínense la maravilla del organismo que tenemos nosotros. Fuera de eso, ese cerebro está tapizado por más de 100 millones de nervios, 100 millones de neuronas. Entonces, esa información que se genera entre ambos cerebros es una cosa impresionante. Pero hay algo más impresionante y es que nosotros tenemos dos tipos de sistema nervioso. Lo que nos enseñaron, sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero ahorita se ha separado y ya se habla del sistema nervioso entérico, o sea, son 3 sistemas de sistemas nerviosos, porque ese sistema es tan importante que si no existiera ese sistema nervioso, nosotros tendríamos que tener un cuello tan grande para poder permitir que los nervios llevaran la información necesaria para elaborar todo ese tipo de procesos. Hay más información entre cerebro intestinal y entre intestino y cerebro que la que hay entre cerebro e intestino. Entonces imagínense la maravilla de equipo que tenemos. Entonces manejarlo, todo lo que se maneja ahí es muy grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de manejarlo y abusar con medicamentos y con cosas que de verdad nos van a producir daño y sin llegar a la consulta médica. Por eso es tan importante y no abusar de esa automedicación. Y con este resumen que adicionalmente hace el doctor Fernando Calvo, el interrogante es, ¿y cuál cólico es el que vamos a tratar? ¿El de los 7 metros de intestino? ¿O el de las otras vísceras? ¿El de los otros órganos? ¿El del paquete vascular? Es que son muchas las causas. Y este programa lo hacemos ante la angustia de ver tantos pacientes que nos llegan con complicaciones severas porque tomaron un medicamento para el cólico, pero nunca sabían para qué tipo de cólico. Para nosotros es motivo de mucha alegría cada vez compartir estos temas con todos ustedes. Vamos a este corte comerciales.
La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis melífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Otro de los médicos que hace parte del equipo de profesionales de nuestro Parque de la Salud es el doctor Freddy Rosero Semanate, quien también tuvo un trasegar muy largo por la parte clínica hospitalaria y ahora pues está con todo el equipo de médicos de nuestro Parque de la Salud. Y vamos a hablar un poco de ese tema del famoso dolor y cólico abdominal y en la niñez, donde usted manejaba una sección grande en el hospital con niños, para que la gente entienda cada vez más la importancia de la consulta y no quedarse con que es un cólico, está descuajado, tiene un malestar en el estómago, pero es que en ese abdomen hay tantas cosas que necesitan ser estudiadas que vale la pena hacer un programa completo sobre este tema, doctor Freddy. Es importante ante todo destacar de que el lenguaje del cuerpo es tan mágico, el dolor nunca es un enemigo de nosotros, se hace enemigo cuando se hace un dolor crónico que no le hemos prestado atención y que termina destruyendo ya sean los nervios o los órganos para que se vuelva persistente, pero cuando es un dolor agudo, cuando usted presenta una sintomatología es la forma en que su cuerpo le está diciendo que algo anda mal. Si le duele el estómago en la parte superior no quiere decir que le esté faltando omeprazol o que le falte buscapina porque tiene un cólico, o si está estreñido no quiere decir que le falte un laxante. Los dolores abdominales siempre son una causa de mucha confusión a nivel inclusive del médico para hacer un adecuado diagnóstico ante la gran variedad de órganos que existen, no solo órganos sino arterias, venas, vasos linfáticos y ganglios que pueden esconder desde un pequeño linfoma que está iniciando en la parte retroperitoneal detrás de los vasos sanguíneos y de los órganos hasta cáncer de estómago. ¿Cuántos pacientes hemos visto que vienen tomando omeprazol 4, 5, 6 años para un dolor ahí, una gastritis? Es que si no me lo tomo no me pasa el dolor, si no me tomo la capsulita por las mañanas entonces hoy paso un mal día. Y sin un examen adecuado, sin una endoscopia, sin un examen básico, una historia clínica como tal, o un examen físico que pueda encontrar detalles como ganglios en el nivel del cuello, que son a veces indicaciones previas de este tipo de patologías. Al no hacerse, entonces, lo que hacemos es, como decía el doctor Calvo, callar o ocultar el dolor, silenciarlo. Es como si usted se va a pasar la calle y viene un carro que le grita, oiga, cuidado. Usted evita pasar la calle, pero usted se hace el sordo y sigue derecho, va a terminar atropellado. Lo mismo pasa con la patología abdominal. Cuando no escuchamos a nuestro cuerpo y preferimos que sea nuestro familiar, que sea el de la droguería, que sea el amigo o el allegado que le diga, tome una agüita algo, tome la buscapina, tome este laxante, que con eso se soluciona el problema y usted no hace una consulta adecuada. O ahora el famoso colon irritable, que ahora resulta que todas las personas que les duele el estómago pero que tienen una ecografía abdominal normal, eso es colon irritable y se acabó. Ese es el tratamiento, y no coma verduras, no coma frutas, es decir, aguante hambre y siga con sus hábitos alimenticios inadecuados, cuando muchas veces esos colon irritables son una alteración severa de ese
intestino que está fallando en su producción de serotonina o otras hormonas o otras sustancias como el óxido nítrico, por lo cual genera esa inflamación y ese dolor, pero que provienen de un hábito inadecuado de alimentación, de una pésima masticación. Siempre hacemos énfasis en que, como lo decía el doctor, si no tuviéramos ese intestino que mide tantos metros, tan adaptado para una buena digestión, si no masticáramos en esos dientes que solamente están en la boca porque allá abajo no hay dientes ni capacidad de trituración, cuando usted no mastica 30 o 40 veces cada bocado, lo que está haciendo es recargar ese estómago, esa cámara gástrica para que produzca el doble o el triple de cantidad de jugos gástricos, lo mismo el páncreas, lo mismo la vesícula biliar, su hígado, y de ahí para allá todo va mal. Entonces, siempre hay que partir de tener buenos hábitos, no solucionar los dolores con analgésicos, con antiespasmódicos, con medicamentos antiácidos, sino primero hacer un adecuado diagnóstico, tener un adecuado examen físico. Hoy vemos con el doctor Rojas un caso muy triste de un paciente que tenía un cáncer en el recto. Y él solo se dio cuenta de que tenía cáncer cuando ya empezó a hacer popó con sangre. O sea, ¿tiene usted que esperar a que haga materia fecal con sangre para que se dé cuenta que tiene un cáncer? ¿No será que después de los 45 años en ese tacto rectal que es obligatorio para que una persona se dé cuenta, sobre todo un hombre, si tiene cáncer de próstata o alteraciones ahí, el médico no puede visualizar y evidenciar si hay hemorroides, si hay lesiones pequeñas que se pueden palpar, o los síntomas que el paciente refería? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué sentía antes de hacer popó con sangre? No, me caían mal las comidas, se me inflaba el estómago con los granos, los frijoles me hacían mal, me daban agrieras, sentía cansancio todo el tiempo y tenía un estreñimiento de muchos años. ¿No sería que si hubiéramos tratado eso previamente hubiéramos evitado ese cáncer? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos antes de tomar la decisión de tomar medicamentos de manera no medicada. Es tan complejo el abdomen, como dirían muchos, el estómago, que muchos de los dolores no se manifiestan a nivel abdominal. Estuvimos en un seminario todo un día hablando sobre dolor de nuca, y nunca hablamos de la nuca, porque estábamos hablando del sistema digestivo, estómago específicamente. Pero nos llegan pacientes con dolores en los hombros, y entonces la gente dice, pues que me duele el hombro, porque me mandaron una ecografía del abdomen. Y es importante que todos ustedes entiendan algo para que sepan lo complejo, lo difícil, lo peligroso. Y no lo hago como una crítica constructiva, sino que nosotros deberíamos de evolucionar un poco. Nosotros no podemos poner nuestra salud en manos, muchas veces, discúlpeme lo que digo, de una droguería o de una tienda naturista, cuando realmente se está gestando una enfermedad grave que necesita ser estudiada. No es vender un calmante porque entonces me gané un pesito más porque vendí más del uno o del otro y no sabemos qué pasa de ahí para adelante con el paciente cuando estamos encubriendo un proceso más grave. Nosotros lo que queremos con este programa es que entiendan que es importante la consulta médica. Yo les aseguro que a ustedes se les vara el carro y no los llevan donde el panadero, ni a donde el zapatero, no, un mecánico bien bueno, el mejor, lo que cueste. Es el carro. Y este carro, hablemos un poco de esos dolores referidos, doctor Fernando Calvo. Pero primero, quiero que me cuente la anécdota que dijiste del carro y el bombillito rojo, que me encantó. Y entonces la gente está tapando síntomas. Entonces la persona dice, tengo un cólico abdominal. Entonces decía Freddy, buscapina para los que tienen gastritis, omeprazol, medicamento que no se debe tomar más de 3 semanas y hay gente tomándolo 10 años, por todos los efectos secundarios terribles que tiene. Que es que me duele por acá, por el lado derecho, entonces la gente se va a tomar, eso debe ser colesterol, tengo mareo, y se van a comprar lobastatinas que ya en la mitad del mundo ya ni la venden de lo peligrosa que es, y todo el mundo es tomando lobastatina, atorvastatina y jengibrocilo como si fuera agua bendita, sin conocer los efectos secundarios. Y entonces el cuerpo nos cuenta muchas de las cosas a través de los síntomas, no de enfermedades, de síntomas. Entonces yo hago un síntoma, me da diarrea. Hago otro, me da fiebre, o me da alergia, o me da tos con expectoración, o me da un flujo vaginal. Y la gente se va y empieza a tapar eso, con el antidiarreico, con el antifebril, con el antiflujo, con el antitusivo, en fin. Entonces es como si yo fuera en un carro y le prendí un bombillito. Y ese bombillito me está diciendo algo, que es la batería, que es el aceite, que es la temperatura. Entonces yo le puedo coger el dulce abrigo y lo tiro ahí, tapo eso y sigo. Y me deja tirado a las 3 cuadras y se quemó el motor, se quemó la máquina. Y a nosotros nos llegan las máquinas quemadas, a nosotros nos llega el paciente en ambulancia, porque está tapando esos síntomas.
Y ese es uno de los peores errores que pueda cometer el ser humano, tapar el síntoma. Sí, eso es muy cierto y ese ejemplo me impresionó y me encantó, nunca lo había escuchado. Y hay otra cosa asociada precisamente, yo insisto nuevamente en la parte neurológica de nuestro aparato digestivo. Nuestros antiguos, antes de la existencia como tal de la medicina, la parte más importante era el aparato digestivo. Y para los ayurvedas, para los chinos, ellos hacen una limpieza intestinal y para ellos es fundamental la limpieza intestinal. Inclusive ellos consideraban en la antigüedad que el corazón no estaba ahí donde está, sino que para ellos el corazón era el aparato digestivo y el cerebro era la parte donde se oxigenaba, inclusive eso se pensaba, que el cerebro se oxigenaba, que la sangre se oxigenaba era en el cerebro y que la parte más importante del corazón estaban en el abdomen. Y entonces, porque vamos a pensar en eso, entonces miremos la parte de las emociones, ¿cierto? Cuando tenemos una emoción, cuando nos enamoramos, cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que nosotros sentimos? Cuando la gente dice que se enamora o cuando siente a alguien, lo primero que dicen es las mariposas que se sienten en el estómago, ¿cierto? Cuando tenemos una emoción, cuando tenemos miedo, ¿qué pasa con nosotros? Y nos coge, de pronto nos da cólico, nos da diarrea. Siempre todas las emociones casi se manifiestan dentro del abdomen. Entonces, por eso yo insisto en la importancia de la parte neurológica del abdomen para nosotros llegar a un diagnóstico ideal. Y entonces miren cómo se volteó la película. Entonces el doctor, para que se acaben de confundir, entonces que la ira le pega al hígado, que la ironía le pega a los riñones, eso no nos lo enseñaron en medicina, pero hace 5.000 años lo vienen estudiando los orientales, no 50, no 5.000 años. Y todos sabemos, hay un dicho que dice que el que no llora con los ojos, llora con el colon. A usted lo llaman y le dan una noticia ahí mismo, y usted que le da ganas de ir al baño y le da diarrea. Emociones, cómo esto está pegado del resto. Pero después de este corte comercial les vamos a hablar un poquito de esos dolores referidos, de ese dolor, ¿por qué el hombro? ¿Por qué me puede doler el intestino en otra parte? Si la emoción nos pega al sistema digestivo, vamos a hablar cómo el sistema digestivo le pega a otros sistemas, para que entiendan ustedes el peligro tan grande que sacar un comercial y decir, tome X medicamento para el cólico abdominal. ¿Para cuál de los 100 o 150 dolores abdominales? Que sea una reflexión. Ya regresamos. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin,
de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Y entonces, listo, ya se tomaron el analgésico, ¿cierto? En su desespero, en su preocupación, se tomaron algo para el dolor porque me dolía, pero finalmente nunca supieron para qué se lo tomaron. Ahora vámonos al hospital. Y entonces, como tenemos médicos que trabajan en hospitales como la doctora Dafna ahora y ahora el doctor Frey, que nos cuenten ellos qué son las complicaciones de la automedicación, de las pasticas para el dolor del cólico, que nunca supieron cuál era la causa, doctor Frey. Bueno, entre las principales que uno encuentra complicaciones son la peritonitis dada por una apendicitis maltratada. Tenemos un paciente generalmente con un cuadro de apendicitis, empieza con un dolor en la fosa ilíaca derecha, primero en la parte gástrica o epigástrica, luego se va hacia la zona de la fosa ilíaca derecha y ese dolor se vuelve persistente, mucho más agudo, intenso, generalmente no mejora tan fácil con los analgésicos y el paciente generalmente consulta directamente a urgencias porque es un dolor severo, pero muchas veces prefieren tomar la famosa buscapina o el antiespasmódico que tengan de mano, lo cual va a hacer que el dolor sea menos intenso y lo toleren durante mucho más tiempo. Si el paciente se opera durante las primeras 12-24 horas, entonces la cirugía va a durar solamente 30-40 minutos, se saca el apéndice, que es una parte final del intestino, que muchos médicos consideran y maestros de que es un medidor de una mala alimentación, o sea, de una mala digestión, de una mala masticación, se extirpa, el paciente al otro día empieza su dieta y se va para la casa. La otra historia del paciente que se tomó el analgésico es de que como el dolor se disminuye, no hace nada por consultar, se demora mucho más en ir, luego ya viene la fiebre, el apéndice se revienta, toda la materia fecal se rega sobre la parte abdominal interna, bañando los órganos de bacterias y eso genera que se llene de pus. Entonces, una cirugía de una apendicitis perforada puede durar hasta 8 o hasta 10 horas, dependiendo de las complicaciones, si son graves, con perforación de víscera hueca, con sepsis y en algunos tristes casos hasta la muerte. Inclusive la herida del paciente va a ser muy distinta. Una apendicectomía normal es una cosa muy pequeña, casi imperceptible, pero cuando hacemos una laparotomía es una herida que puede ir de punta a punta de abdomen, que requiere a veces dejarse empaquetado y no cerrarse durante algunos días hasta que la infección desaparezca si el paciente sobrevive como tal, solamente por haber tomado un analgésico. Otro caso muy frecuente son los dolores que dan en esta zona epigástrica, que es en la parte superior del abdomen, cuando son intensos, que son transficiantes de que da hacia adelante y hacia atrás. Muchos pacientes apuntan a omeprazol, a veces supuestamente el dolor pasa, dicen que se me calmó, listo, pero resulta que no era el estómago, sino que era la cara inferior del corazón que estaba presentando isquemias cardíacas subsecuentes y que finalmente terminó en esas isquemias de gastritis, en teoría, siendo un infarto cardíaco como tal, y el paciente ni siquiera alcanza a llegar al hospital porque el infarto de cara inferior es uno de los infartos más severos y más graves y mortales que existen.
Por otro lado, cuando hacemos los dolores de cálculos de los riñones, cuando tenemos dolores abdominales de la parte posterior que se dirigen hacia la parte anterior y tomamos analgésicos o buscapinas, o ya tenemos casos más graves que yo tengo en pacientes que van a la farmacia y en la farmacia les inyectan dipirona intramuscular. La dipirona siendo un medicamento que en Europa y en Estados Unidos está prohibido, que aquí en Colombia lo usamos todavía porque, bueno, Colombia. Entonces se usa este medicamento que solo es de uso hospitalario y en la farmacia se lo inyectan. Obviamente, como es un analgésico potente, el dolor se va a ir y muchas veces ese cálculo está tapando la salida de orina del riñón. El riñón se distiende, se inflama, se rompen los túbulos, generamos un daño renal y el paciente termina con una insuficiencia renal crónica, con diálisis de por vida por una urolitiasis maltratada. Otros casos distintos, cuando a veces también pensamos que los dolores son por colon irritable o intestino irritable y dejamos que los pacientes pasen muchos días sin hacer por lo menos un examen de popó, un coproscópico. Resulta que era una amebiasis intestinal que terminó migrando las amebas hacia el hígado y generando un absceso hepático, los cuales son enfermedades delicadas. Si el absceso también se rompe, puede generar también peritonitis, o la sepsis que viene, que es la infección diseminada después de que esas parásitos se diseminan. Ojo en este punto porque también caemos en el otro extremo, que es que a todo lo queremos dar desparasitante. No todo dolor en el estómago, igual a metronidazol, albendazol, secnidazol, formulados a veces por el vecino o el de la droguería, y resulta que no todos los parásitos se tratan con estos desparasitantes, por eso hay tanta resistencia, no todos los dolores son parásitos y a veces hay que escoger el mejor desparasitante para cada patología. Y cuando ya estamos con un absceso amebiano a nivel del hígado, el tratamiento ya es hospitalario y tiene otras características. Es decir, hay muchas complicaciones graves que se dan y que pueden costarnos la vida o la pérdida de un órgano o una enfermedad crónica cuando usamos de manera inadecuada un analgésico. Y entonces, continuando en esa historia tan compleja como es la historia clínica del dolor abdominal, de los cólicos, muchos de ellos ni siquiera se manifiestan a nivel abdominal y son del abdomen. ¿En qué consiste o por qué, doctor Fernando Calvo, un hombro puede doler o la misma nuca puede doler sabiendo que está tan lejos del sitio del origen? Sí, claro, lo que veíamos nosotros ahorita de la parte neurológica, ¿cierto? Los nervios son unos elementos que viajan por todo el cuerpo y son los que llevan las sensaciones a diferentes partes del cuerpo. Y el nervio, generalmente lo que nosotros vemos dentro del aparato digestivo es un gran nervio que es el más grande que tenemos, que llama el nervio vago. Y se llama vago porque recorre casi todo el organismo. Y es el que nos da la inervación a toda la parte digestiva, viene desde el cerebro, desde la base del cerebro, cruza por todo el cuerpo y nos hace esa inervación a nivel del aparato digestivo. Y por eso se presenta ese fenómeno de irradiación y por eso nosotros podemos llegar a sentir un dolor en alguna otra parte diferente del sitio donde se genera la patología. Uno de los casos más frecuentes, por ejemplo, que tenemos nosotros es el dolor de la apendicitis. Ese dolor de la apendicitis muchas de las veces se irradia hacia el lado derecho o se irradia hacia la espalda, o uno de los signos característicos de la apendicitis es la famosa prueba del talón dolor, que no recuerdo pues en este momento cuál es el nombre científico que se le da a eso, pero generalmente uno en el paciente con apendicitis le golpea el talón, inmediatamente el paciente refiere a un dolor muy intenso, irradiado es el talón derecho, irradiado hacia la zona del apéndice. Entonces eso es típico de ese dolor. El otro era el que estaba diciendo el doctor Rosero precisamente, y la confusión que se puede llegar a presentar en los casos de esofagitis, en los casos de espasmo del esófago, en los casos de gastritis, que puede llegar a confundirse con un dolor a nivel precordial y puede ser un infarto, inclusive puede doler a nivel de la extremidad superior izquierda y producir ese tipo de síntomas. Eso hay que tener mucho cuidado. Y yo aprovecho ahorita pues que estamos no solamente hablando pues de las otras gente que formula, sino que también hago un comentario bueno, pues sin intención de dañar a nadie, y es que nosotros no estamos de acuerdo con los protocolos, porque es que todavía se ve gente muriéndose de apendicitis con peritonitis porque no cumple los protocolos para una apendicitis y se demoran por operarlo, ¿no? Todos los seres somos muy diferentes y por el hecho de que no tengamos un cuadro hemático alterado, porque ese dolor de pronto tenga otra irradiación, entonces si no cumplimos los protocolos,
no vamos nosotros a operar a un paciente de una apendicitis, hay que tener mucho cuidado. Y se ha visto, por ejemplo, dentro de los hospitales, gente en pleno siglo XX muriéndose de una apendicitis. Eso no es justo. Entonces todos los seres humanos somos muy diferentes y todos reaccionamos muy diferentes y no existen protocolos para esto. Y ni qué decir de los famosos cólicos bajitos. Entonces, que la mujer tiene cólicos menstruales y ya le harían una ecografía para descartar que sea un tumor en un ovario, que tenga una endometriosis, que tenga un mioma, que es un tumor benigno del útero. Y entonces, no, es que ya me acostumbré al cólico menstrual. Y entonces, como decía Freida Dorano, es que todo el mundo dice que eso es el colon. Y entonces, como ya todo es el colon, la gente dice, no, es que ya me acostumbré al estreñimiento. No saben la cantidad de cánceres de recto que tenemos por estreñimiento. Y también dan cólico. Y también, seguramente, una buscapina o una iosina o cualquiera de estas tableticas que les promocionan para el dolor del cólico, les puede quitar el síntoma. Pero quitará un cáncer, yo no creo. Y entonces es esa misma pastica para el dolor del cáncer, de la apendicitis o de la piedra en la vesícula o en el del riñón o el de la endometriosis o el de los ganglios inflamados del abdomen, que es la adenitis mesentérica, que es tan frecuente en los niños, o de la gastritis o del reflujo. Vuelvo y repito, o es que tendremos que caer en la misma historia del noni, que fue un producto que hace 15 años servía para todo y la botella valía 170.000 pesos y ahora vale 30.000 pesos. ¿Será que es que caemos en los errores de que llegó la pastica que todo lo cura? Yo quiero que este programa sea un llamado de atención, porque es que cada que nos reunimos con grupos médicos, en congresos, en hospitales, no hacemos sino quejarnos y ver complicaciones y muertes de pacientes que están tomando pasticas para el cólico. ¿Y para cuál cólico? Si hemos hablado de más de 100 causas de dolor de cólico abdominal. Yo invito a todos ustedes a que eviten la automedicación, a que consulten a sus médicos, a que tengan exámenes de laboratorio, porque vuelvo y repito, yo al carro le puedo tapar el bombillito que me está diciendo que le está fallando, y al cuerpo le estamos haciendo permanentemente esto sin saber cuál era el proceso que tenía. A todos ustedes, muchas gracias por compartir un nuevo espacio de Conexión Vital. Recuerden que todos los días ustedes nos pueden ver en Telepacífico a mediodía, a las 12 del día, y en Telecafé, y los fines de semana a las 2 de la tarde en Telepacífico, en Telecafé a las 7 de la noche y 6 de la mañana, en NTV y en Teleislas. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.